Y a esta hora de la mañana está en los estudios en Quito Martín Pallares, periodista, cofundador de Cuatro Pelagatos de este portal, para analizar la situación política electoral, pues a pocas ya semanas de ir a una segunda vuelta. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Martín, le adelanto que a las 7 de la mañana tenemos una cadena, entonces vamos a empezar de inmediato. Bueno, como ya decía, vamos a una segunda vuelta electoral, arrancó la campaña el día de ayer y hay mucha expectativa, ¿no? ¿Cómo quizás usted prevé pueda ser ya dicha campaña rumbo pues a las elecciones del 11 de abril, considerando todo el entorno y todo lo que está sucediendo políticamente en el país? Sí, Liz, me parece que para comenzar tenemos que tener en claro que esta campaña, esta recta final de la campaña, la vivimos, la hacemos, de alguna forma la experimentamos sin brújula, ¿no? Porque no tenemos encuestas independientes, no tenemos encuestas en qué confiar. Entonces, más o menos todas las previsiones que podamos hacer, las mediciones, etcétera, son un poco, en gran parte, gracias a observaciones en el campo, a observaciones en cómo se van moviendo las fichas, etcétera. Pero creo que es una campaña donde es muy volátil, la situación es muy volátil, de un día al otro puede cambiar todo, puede cambiar el relato, pueden cambiar los temas que mueven la campaña, y eso lo hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Un día el candidato Arauz toma la iniciativa con algún tema, otro día es el candidato el Lasso. Creo que ambos tienen serias dificultades para poder ganar aquel margen de votos que está pendiente. Me parece que el candidato Arauz tiene más problemas para ganar, para subir el techo. Obviamente tiene una ventaja bastante importante que tuvo en la primera vuelta. Esa ventaja le puede ayudar. Sin embargo, yo creo que para él es más difícil ganar más electorado, no imposible. Lasso me parece que está haciendo bien las cosas, me parece que está haciendo su tarea, está haciendo gestos para acercarse a ciertos sectores que siempre e históricamente le han dado la espalda, como las mujeres, como los ambientalistas, como las minorías sexuales, etcétera. Entonces me parece que Lasso tiene un techo más flexible, ¿no es cierto? Arauz tiene un techo menos flexible. Sin embargo, creo que de todos modos Arauz tiene una ventaja, que es la de la primera vuelta, pero insisto, es tan volátil la situación que las cosas pueden cambiar de un día a otro. Hoy es un tema, mañana será otro tema, y así este electorado, que es bastante grande, esta porción del electorado que quedó para disputarse, puede ir de un lado al otro. Y ya vamos a hablar de ese electorado, vamos a dar paso a la cadena del gobierno y enseguida retomamos la entrevista. Bueno, retomamos la entrevista con el periodista Martín Pallares, haciendo este análisis de la situación política, y hablábamos de que prácticamente esta campaña será de irla viviendo el día a día rumbo a la segunda vuelta, ¿no? Con los cambios que pudieran darse, pero usted prevé que puedan haber cambios de estrategia para tratar de captar ese electorado y sobre todo, ¿cómo repercutirá o qué pasará en torno a la decisión que están tomando movimientos indígenas? Ya algunos se han pronunciado de desconocer a quien resulte electo como gobierno. Una parte de ellos se inclinará, dicen, por el voto nulo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo todo esto podrá incidir en ese resultado del 11 de abril? Sí, Liz, si tú te fijas, las estrategias ya han ido cambiando. Es evidente que, por ejemplo, el candidato Arauz, desde hace algunos días ha tratado de desligarse de la figura de Rafael Correa. Yo no sé si tú te fijas en su cuenta de Twitter, por ejemplo, en el header, ya no está la fotografía de Correa. Hay un nuevo logo para la campaña, para la campaña personal de Andrés Arauz, que es distinto, son dos triángulos, es una cosa mucho más conceptual, ya no está la figura. Ayer la campaña de Arauz trató de reaccionar a un movimiento que hubo por el tema del odio, que el mismo Arauz lo puso en escena, y si uno se fija,
no hubo fotografías ni alusiones al expresidente Rafael Correa. Entonces, me parece que es evidente que la campaña de Arauz ya ha hecho un giro, que es el de desvincularse un poco de la figura de Rafael Correa. Eso en busca de subir, tener un techo más alto, pero claro, eso también tiene sus problemas. Habrá gente que en la primera vuelta votó por Arauz pensando que estaba votando por Correa, porque en ese momento, en la primera vuelta, realmente el candidato era Correa, no era Arauz, y quizás se encuentre con que ese candidato ya no está, que ya tendrá que ver por quién más votar. Del lado de Lasso también vemos cosas. Ayer yo observaba que Lasso firmaba un compromiso con las mujeres y con las niñas. Me parece que es un gesto de acercamiento a los sectores feministas importante. Yo creo que todavía Lasso tiene pendiente algunos gestos, precisamente en el tema en que tú mencionabas, Liz, que son los sectores indígenas, que yo creo que es el sector que menos está siendo tomado en cuenta por los candidatos. Me parece que ninguno de los dos ha lanzado un mensaje, una propuesta, una idea que logre captar la atención del electorado del movimiento indígena. Es un sector que está golpeado porque piensa que se les perjudicó, que se les robó, que hubo un fraude, que piensa incluso entre sus cuadros, hay gente que dice que hay un acuerdo entre Arauz y Lasso para perjudicarles. Entonces, me parece que ese sector es un sector que aún no ha recibido un mensaje sincero y atractivo de ninguno de los dos candidatos, y me parece que hay una porción muy importante del electorado. Pero y ante eso, ante esa especie incluso de resentimiento que se genera después de los resultados de la primera vuelta y todo lo que ha pasado, con una duda para ellos que hablan de un fraude electoral, ellos se constituyen en la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se podría incluso prever? Sería una situación dentro del legislativo, ¿no? Donde no habrá una mayoría de ninguna de las bancadas, pero tendrán que hacer sí alianzas precisamente para lograr tener una mayor representatividad dentro del mismo. Sí, la bancada de Pachacuti, que es una bancada bastante importante, es realmente notable lo que consiguió Pachacuti a nivel legislativo. Yo creo que para ellos el objetivo, la meta será alcanzar la presidencia de la Asamblea, y me parece que para cumplir esa meta va a ser absolutamente necesario que tengan diálogos con los sectores no correístas, porque obviamente el correísmo querrá captar la presidencia de la Asamblea y querrá hacer alianzas con algunos grupos, pero para que los indígenas ocupen la presidencia, no únicamente los indígenas, sino el movimiento Pachacuti logre captar la presidencia, tendrá que hacer algunos acuerdos, pero siempre y cuando sean con los otros sectores. Entonces, me parece que se presenta una coyuntura extremadamente interesante para Pachacuti, para el movimiento indígena, que a pesar de la división que ha tenido durante esta campaña, llega con una fuerza inédita en la historia del Ecuador a la Asamblea. Ahora, y sí me quedaba la duda, ¿no?, de lo que usted decía, quizás de ver un cambio ya en la estrategia del candidato Arauz, de desligarse un poco de la imagen del expresidente Correa, porque eso parecería que fue más bien su fuerza en la primera vuelta electoral. Como usted mismo lo ha señalado aquí, hay quienes sentían que estaban votando por él en lugar de votar por Arauz. Entonces, ¿eso hasta qué punto sí puede ser beneficioso o más bien jugarle algo en contra, el desligarse en esta campaña hacia la segunda vuelta electoral de esa imagen a estas pocas semanas de ir a las urnas? Sí, Liz, esa pregunta que tú haces yo creo que es la gran pregunta alrededor de la candidatura de Andrés Arauz. Él la primera vuelta lo hizo de la mano de Correa. Yo creo que incluso importantes sectores de ese electorado hicieron la rayita por Arauz pensando que lo estaban haciendo por Correa. Ahora él necesita para captar el electorado que todavía no le favoreció, necesita sacudirse de esa imagen. Ahora, ahí hay una apuesta, Liz, muy impredecible, ¿no es cierto?
porque hay que ver si es que el candidato Arauz de la segunda vuelta, al sacudirse, al librarse de la imagen de Correa, deja de ser el candidato por el que la gente que votó en la primera va a votar por él. Entonces, es una disyuntiva muy complicada para esa candidatura, es un tema que no va a ser fácil de manejar. Él por ejemplo, hace 2 días lanzó esta frase de que el odio ya no está de moda. Era una clarísima referencia, un clarísimo gesto para independizarse de la carga que representa el correísmo y Rafael Correa, esa carga de la polarización, de la confrontación, etcétera, que tuvo durante los 10 años de su gobierno. Pero ¿qué pasó? Lanza esa frase y el tema se le vuelve en su contra e inmediatamente en redes sociales el tema del odio se volvió una cosa muy grande y la gente empezó a contar lo que el odio significaba durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, ahí vemos un clarísimo ejemplo de los riesgos de esta nueva estrategia, ¿no es cierto? Sacudirse, pero no se sabe bien hasta cómo eso puede jugarle en contra o potencialmente también a favor, ¿no? Tendremos que ver eso en los próximos días. Y ahora, analizando al elector, en este momento quizás también cambia la postura en relación a lo que pasaba en la primera vuelta, donde la atención mayoritariamente podía estar concentrada en esa campaña, en el análisis, en la exposición que tenían los candidatos. Pero hoy ese panorama no podría ir cambiando cuando hay otras cosas que también conjugan alrededor de esta campaña, como por ejemplo el tema de la vacunación que veíamos ahora en la cadena, donde las personas están concentradas en ese tema que le preocupa, el que aspira. ¿Eso no pudiera también representar una fragilidad en que uno como elector ya no se vincule tanto, no le preste tanto atención a un tema, más bien dándole prioridad a este otro, por ejemplo? Sí, básicamente el tema es cómo marcar las diferencias con el gobierno. Y yo creo que eso es lo que va a pasar estos días. Cómo las candidaturas se van a presentar como independientes e incluso opositoras al gobierno. El tema de las vacunas ha sido un tema profundamente decepcionante para la población. Es un tema muy fuerte, muy profundo, ¿no es cierto? Evidentemente aquí el perjudicado es el gobierno porque ha manejado mal el tema. Entonces, ¿hasta qué punto las candidaturas son asociadas con el gobierno? Aquí, por ejemplo, la ventaja obviamente la tiene la candidatura correísta. Ellos se han enfocado en tratar de identificar al candidato Lasso con el gobierno de Lenín Moreno. Me parece que hasta cierto punto han tenido éxito en ese esfuerzo. Lasso incluso a mí me parece que ha sido un poco lento en reaccionar, en marcar las distancias, pero me da la impresión de que en estos días vamos a ver un esfuerzo muy grande por cada una de las candidaturas por alejarse del gobierno o acercar o hacer el vínculo, ¿no es cierto?, de la candidatura contraria al gobierno. Ayer la bancada de gobierno y la bancada correísta votaron coincidencialmente en un tema de reforma constitucional, entonces la campaña de Lasso ya estaba lanzando las consignas de que Arauz es moreno. Luego vendrá la campaña de Arauz y dirá que que Lasso es moreno, y así consecutivamente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahora vamos a ver una campaña en que el gobierno juegue de una forma negativa, juegue muy pesadamente en estos últimos días. Me queda 1 minuto y no quiero dejar de preguntarle cuál es su lectura de lo que pasará de aquí a 2 meses cuando concluya este gobierno, considerando lo que ha venido pasando, ¿no? Este cambio de figuras, renuncias quizás de personajes que fueron claves, icónicos en el gobierno de Lenín Moreno y que ahora, cuando falta tan poco de que concluya su mandato, pues comienzan a darse estos cambios. ¿Cuál es su lectura respecto a eso? Sí, este ha sido un gobierno muy débil, ha sido un gobierno con muy poca iniciativa política.
Entonces esa debilidad se profundiza de una forma brutal en los últimos días. Existe un pavoroso vacío de poder. Cuando vemos el tema de las vacunas es absolutamente claro. Cuando vemos cómo los municipios están tratando de sacar provecho del discurso de las vacunas a costa de acusar al gobierno de su incapacidad. Entonces vemos que existe un vacío de poder, es un gobierno que prácticamente se está descomponiendo, ¿no? Ya se está desbaratando poco a poco por fuerza de la inercia incluso. Y creo que eso de alguna forma va a influir en las elecciones. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana a Martín Pallares por habernos acompañado con este análisis en los desayunos de 24 horas.